Bien, buenos días, feliz sábado para todos. Bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Estamos desde aquí, desde la iglesia de Bellavista, para compartir la palabra del Señor con ustedes. Le damos las gracias a todos los que han participado, ¿verdad? Desde esta mañana tempranito estuvimos disfrutando, ¿verdad? De la lección, partes especiales, la historia de los niños, una historia muy dinámica con pintura y todo. Así que pues gracias a todos aquellos que han participado con nosotros en la programación de este día especial. Hoy nosotros también aquí en el santuario tenemos una parte especial, ¿verdad? Tenemos una pareja que cumple 50 años de casados. Y me llamaron y me dijeron: pastor, me gustaría que usted tenga una oración especial, pero nos gustaría ir al templo para que esta oración se haga, ¿verdad? Aún más especial en el templo. Y le dije: claro, mi amado, ¿cómo no? Así que pues le dimos la oportunidad para que estén con nosotros. A Rubén Salas y su amada esposa Zaida, que están aquí con nosotros, ¿verdad? Dios le ha dado el privilegio de cumplir 50 añitos de matrimonio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Una bendición maravillosa, ¿verdad? De que Dios le haya dado ese hermoso privilegio a ellos. También tenemos a Brenda y a Marcos, que siguen todavía en luna de miel. Brenda me comunicó algo que no solo voy a compartir con ustedes, me voy a quedar con esa, ¿verdad? Esa noticia. Pero qué bonito, mis amados, ¿verdad? De que ellos pueden agradecerle al Señor porque Dios le ha dado muchos años de gozo matrimonial. Marcos y Brenda tienen 15 años de casado. En las luchas, en las pruebas, en las batallas, pero firme por la gracia del Señor. Y 50 años del otro lado, eso es bastante. Los dos tienen de casado lo que yo no tengo de vida. Bien, así que pues del lado de Rubén y Zaida son muchos, son 50 años que no tengo de vida. Y del lado de Marcos y Brenda son muy pocos, tengo más que los 15. Así que, ¿verdad? Los dos tienen bastante añito o años que yo no tengo de vida. Pero le agradecemos al Señor porque Él es el que instituyó el matrimonio desde el principio, quien le dio su bendición, y en esta hora queremos tener una oración especial por ellos, para que el mandato de Génesis capítulo 2, verso 25, permanezca para siempre, que lo que Dios juntó nunca lo separe el hombre, que la bendición del cielo pueda seguir con ellos y también con todos los matrimonios, ¿verdad?, de nuestra iglesia y de todos aquellos que nos están viendo. Escuché también de Cedric y Beverly, que cumplen también aniversario, así que nuestras bendiciones para ellos también. Si lo hubiésemos sabido de antemano, también le abrimos las puertas para que estén aquí con nosotros, pero le deseamos muchas bendiciones en gran manera. Así que, pueblo, vamos a arrodillarnos lo que se puedan arrodillar y vamos a orar al Señor pidiendo, ¿verdad?, su bendición sobre ustedes de forma especial. Y ustedes solamente cierren sus ojitos y acompáñennos en esta oración especial. Bien, vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias infinitas te damos por haberle dado el privilegio a Rubén Salas y a Zaida de cumplir, Señor, 50 años de aniversario. Son 50 años de universidad en una escuela, Padre, que nunca acaba. Nosotros siempre nos graduamos cada día en la relación matrimonial. Y cuando tenemos tu bendición, oh Señor, se puede. Es por eso que ellos han podido prevalecer 50 años y están pidiendo tu bendición para no solamente durar 50, sino 60, 70, 80, hasta que tú venga en gloria para seguir viviendo para siempre. Oh Padre querido, de la misma forma, Brenda y Marcos, son 15 años, todavía están en honeymoon, todavía están, Señor, en el gozo del Señor, disfrutando. Están nuevecitos, apenas comienzan en esta escuela. Pero qué bueno que por tu bendición, Señor, ellos han permanecido.
Y así no llegarán como Rubén y Zaida y como muchos aquí presentes a 50, sino, Señor, hasta que tú vengas en gloria. Sigue siendo el centro de sus vidas. Bendícele a ambos sus familias, a sus hijos. También, Padre, a Cedric y Beverly, que cumplieron aniversario. Y a todos aquellos que se han unido en el vínculo matrimonial, que por tu gracia hoy permanecen firmes, que tu bendición sea con ellos. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de interceder por ellos en este día. Y gracias, oh Señor, porque tu bendición nunca se apartará de ellos. Extendemos esta bendición también por Graciela, que cumplió un añito más de vida, a quien tú, Señor, le has bendecido, restaurándole su salud, y que hoy también en el gozo puede agradecerte por ese año que le has dado de vida. Señor, gracias. Gracias por todas tus bendiciones. Sigue bendiciendo estas parejas, Señor, y permite que cada paso que den en esta tierra, tú seas su guía, tú seas su instructor y tú seas su Señor para siempre. Bendícenos ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor. Vamos a estudiarla. Que tu Espíritu Santo nos use como canal de bendición para tu pueblo y que nos ayude, oh Señor, no solamente a entenderla, sino ponerla en obra y práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pueblo, ustedes allá en su casita levanten sus manitos y deseenle muchas felicitaciones a Brenda, a Marcos, también a Rubén Salas y a Zaida, que Dios le ha dado el privilegio de estar de aniversario, y a todos los cumpleañeros, ¿verdad? Y también a los que cumplen aniversario en el día de hoy o la semana pasada. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente, y muchas felicitaciones para ustedes también de parte de nuestra iglesia de Bellavista. Gracias por estar con nosotros en este día. Bien, pueblo, en esta mañana nosotros queremos compartir un tema muy interesante. Nosotros nunca agotamos todos los recursos de los temas o de las historias que compartimos, pero mencionamos detalles específicos que nos ayudan a entender, que nos ayudan a sacar una enseñanza maravillosa del mismo. Así que es nuestro propósito en esta mañana hacer lo mismo. Disfrutar de una historia y sacar elementos, sacar puntos específicos que nos ayudarán a entender la palabra del Señor. La historia está basada en Juan capítulo 5, una historia muy conocida por todos nosotros. Dicho sea de paso, el título que estaremos trabajando, y posiblemente al final del tema, yo le doy el privilegio de que usted le cambie el título al tema. No se preocupe por eso. Yo con los títulos y los temas no tengo problema con eso. Pero el título que nos acompaña para el tema de hoy es Parálisis en la ciudad. Y está basada en Juan 5, una historia que usted conoce muy bien, que yo conozco muy bien. Pero vamos a entrar en detalles, en materia, para aprovechar el tiempo y disfrutar de lo que el Señor nos tiene preparado para este día. Leemos Juan capítulo 5, lo tenemos allí en pantalla para ustedes, en Juan capítulo 5, vamos a ponérselo. Dice el verso 1, voy a comenzar leyendo solamente desde el verso 1. Y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, si ustedes notan, yo subrayé la palabra estas cosas, porque el texto dice después de estas cosas. Pero ¿cuáles cosas específicamente? Bueno, yo quise explorar un poco el contexto. El contexto, es decir, no los textos después, sino los textos antes, aunque el contexto está basado en los textos que vienen después del capítulo y antes del capítulo, pero la palabra después de estas cosas no está hablando de lo que sucede después del capítulo 5, sino antes del capítulo 5. Así que quise explorar algunas cosas que sucedieron, ¿verdad?, en los capítulos anteriores, específicamente capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y me gustaría que usted vaya navegando conmigo, vaya subrayando algunas cositas de las que vamos a mencionar aquí, porque quisiéramos saber después de estas cosas, que puede ser cualquier evento o cualquier acontecimiento previo a lo que está sucediendo en el capítulo 5. Pero por ejemplo, miren esto, en el capítulo 2 nosotros vemos en pantalla, vemos en el capítulo 2, en Juan 2,
que Jesús se encuentra en Caná de Galilea en una boda. Jesús fue invitado, sus discípulos también fueron invitados y allí hay una fiesta, se acaba el vino y a Jesús se le acercan para que convierta el agua en vino. Un milagro maravilloso que sucede en las bodas de Caná de Galilea. También se registra en el capítulo 2 Jesús entrando al templo. En el templo de Jerusalén Jesús está purificando el templo, entró allí en el templo y vio algunas cosas que no estaban bien. Dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cuevas de ladrones, y comenzó a sacar a las personas de allí. A eso se le llama la purificación del templo. Jesús comenzó a purificar el templo de una forma maravillosa allí. Así que 2 eventos específicos se mencionan en Juan 2, ¿verdad? Que habla de restauración, de milagros y de eventos que suceden, ¿verdad?, en Juan, en el capítulo 2. En el capítulo 3 también tenemos algunos acontecimientos interesantes que me gustaría que ustedes vean conmigo. En Juan 3 vemos a Nicodemo que anda en busca de Jesús de noche. Nicodemo, un hombre sediento, estaba, ¿verdad?, hambriento, escuchó de Jesús, escuchó hablar de Jesús y decidió hacer una cita con Jesús y visitarlo de noche. Pero también vemos a Juan el Bautista y a Jesús bautizando al pueblo, tanto en Judea como en Enón. En este caso los discípulos. Jesús no bautizaban los discípulos de Jesús. Así que vemos en Juan 3 movimientos y acontecimientos que están ocurriendo allí en este capítulo. Nicodemo busca a Jesús porque tiene sed y necesita saciar, ¿verdad?, su necesidad. Vemos también a Jesús cuando llega con sus discípulos a Judea y también en Enón. En Enón está Juan el Bautista bautizando y Jesús con sus discípulos están en Judea allí bautizando. Y el pueblo, dice la narración de Juan 3, el pueblo se acerca a Jesús. El pueblo viene y busca a Jesús, anda en búsqueda de Jesús, las personas necesitadas, y llegan a bautizarse allí. Así que tanto en Juan 2 como en Juan 3 vemos algunos movimientos, milagros, bautismo. La gente busca a Jesús de una forma impresionante. Pero también en el capítulo 4 nosotros vemos algunos detalles también que queremos presentarle en pantalla de la misma forma. Vemos a Jesús en el pozo, ¿verdad? Y la samaritana. Esto está ocurriendo en Samaria, pero también en Galilea y en Caná. El pueblo está recibiendo a Jesús y le está trayendo a los enfermos, a los minusválidos, los cojos, los ciegos, para que Jesús los sane. Han escuchado de Jesús, han escuchado de las buenas nuevas de Cristo y andan en búsqueda, porque normalmente si usted tiene hambre usted va a comer, si usted tiene sed usted va a beber, si usted está cansado va a descansar. Las necesidades que a veces se desatan en la persona, uno hace lo posible por, ¿verdad?, buscar la forma de saciar lo que uno necesita, de modo que en Juan 4 también se ve esto. Ahora, no solamente eso, sino, vuelvan al texto nuevamente en pantalla, ustedes van a notar que un oficial de Capernaum escucha de Jesús. En Capernaum él escucha de Jesús que está en Galilea y viene a Jesús para que Jesús sanase a su hijo. De hecho, Jesús lo declaró como un hombre de tanta fe que no había visto en Israel, en todo Israel, porque él era un capitán de ejército, de escuadrillas, y le dijo: Señor, yo tengo voz de mando, yo digo y la gente se mueve y hace, así que tú solamente di la palabra y aunque mi hijo esté allá en Capernaum, él va a recibir la salud. Si usted se lee la narración, usted va a notar que cuando el capitán llega allí a Capernaum, ve al hijo que está sano, sin ningún problema, y le preguntó: ¿a qué hora pasó eso? Y le dijeron: a la hora tal. Y él dijo: a esa misma hora fue que yo hablé con Cristo para que hiciera el milagro. Y el milagro fue efectuado. Así que usted ve cómo suceden todas estas cosas maravillosas. Usted se deleita leyendo el capítulo 2 de Juan, usted se deleita leyendo el capítulo 3 de Juan, usted se deleita leyendo el capítulo 4 de Juan, porque hay 3 factores importantes o interesantes que se desarrollan en estos 3 eventos. Por ejemplo, un factor de ellos es el factor tiempo. Mire lo que dice, lo que podemos identificar de estos eventos en la pantalla. El tercer día fue cuando Jesús fue a la boda de Caná. De noche fue cuando Nicodemo fue a buscarlo. Y como a la hora sexta fue que Jesús se sentó en el pozo donde tuvo el encuentro con la samaritana. Así que el factor tiempo allí es enfatizado. De la misma forma el lugar. Note que en los lugares está Galilea, está Caná, está Judea, está Enón, está Samaria, está el templo donde hace la purificación y también está
a Capernaum. Capernaum es de donde viene el oficial, ¿verdad?, del ejército o de los soldados, y viene a hacer la petición a Jesús. Pero también hay movimiento. Usted ve, por ejemplo, y subió Jesús a Galilea, y vino de noche Nicodemo, vino Jesús a Judea, vete, llama a tu marido, y ven, en el caso de la samaritana en Samaria, usted ve que desde que Jesús llega a un lugar hay movimiento. El lugar identifica la presencia de Jesús. Los enfermos, los cojos, los minusválidos, los paralíticos buscan a Jesús, buscan la forma de tener ese encuentro maravilloso con Jesús, porque tienen una necesidad, reconocen que tienen una necesidad. Por lo tanto, no solamente ellos buscan a Jesús, sino que se ve todo el movimiento en la ciudad. Usted se va a Galilea, usted se va a Judea, usted se va a Samaria, usted se va a Enón, usted va al templo, usted va a Capernaum y usted ve movimiento. Jesús llegó, hay movimiento, la gente anda en busca de suplir su necesidad, de saciar, ¿verdad?, su situación. Bien, así que me gustaría que usted guarde eso allí, lo que acabamos de mencionar. En el capítulo 2 de Juan, en el capítulo 3 y capítulo 4 son los capítulos antes del capítulo 5. No mencionamos, aunque hay algunos detalles también en el capítulo 1, pero no lo mencionamos, pero es la misma secuencia. Usted va a notar movimiento, va a notar directamente la forma del pueblo salir en búsqueda de cosas que necesita, va en busca de Jesús. Pero en el capítulo 5 pasa algo completamente diferente. Pero vamos a comenzar leyendo desde el verso 1, desde el verso 2. El verso 2, dice el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. No hablamos mucho, si usted nota en el texto, no subrayamos la palabra puerta de las ovejas, pero no porque carece, ¿verdad?, de significado, es muy importante. Juan habla mucho de puerta, habla mucho de las ovejas. Por ejemplo, en Juan 10:9, Jesús mismo dice: yo soy la puerta. Y está hablando dentro del contexto de un redil, de rebaño, de ovejas que comen pasto y todo eso, donde Él se está considerando la puerta, y las ovejas son aquellos, obviamente, que entran por la puerta y que van con el propósito de comer pasto. Por lo tanto, pero no hicimos énfasis en esa parte, pero queremos solamente señalar brevemente la palabra estanque y Betesda. Si usted va al texto conmigo en pantalla nuevamente, usted va a notar que la palabra que se utiliza para estanque es calumbetra, y la palabra calumbetra se traduce como piscina, da la idea como de tirarse de cabeza. Los grandes eruditos, los expertos en estas áreas de idiomas bíblicos dicen que esa palabra calumbetra era una palabra que se utilizaba para definir un área que parecía piscina, porque era bien amplia, era como un pequeño lago, no pequeño, era lo suficientemente ancho para ocupar un espacio muy, muy bueno, pero también lo suficientemente profundo para la gente tirarse de cabeza. Es decir, que no se está hablando de una cosita pequeña donde la gente iba a aglomerarse y tenían que hacer fila porque nada más había una forma de cómo tocar las aguas, sino que está hablando de un lugar bien amplio. Se cree que normalmente las aguas eran movidas por unas corrientes subterráneas que de vez en cuando, no siempre, pero casualmente, naturalmente sucedía ese evento de que pasaban esa corriente fuerte y agitaban las aguas arriba. Entonces muchas personas atribuyeron eso a que ángeles venían de tiempo en tiempo y removían las aguas, y el primero que tocaba esas aguas pues recibía la salud. Ese era el concepto que se entendía allí. Pero la palabra calumbetra indica no un pocito, un lugar pequeño, sino un lugar bien amplio con la capacidad de permitir que personas se lancen a bañarse allí de una forma, ¿verdad?, precisa. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús manda al ciego a lavarse al estanque, es decir, la palabra calumbetra, es decir, a calumbetra de Siloé, al estanque de Siloé, no un pocito, sino un pequeño lago suficientemente grande para que muchas personas pudiesen llegar allí y entrar.
Así que esa es la idea del estanque del cual estamos hablando en Betesda. Pero también la palabra Betesda, si van conmigo a pantalla nuevamente, la palabra Betesda normalmente se traduce como casa de misericordia, una combinación de dos palabras en hebrea, aunque no la pusimos en pantalla, la palabra Bayit, que quiere decir casa en hebreo, y la palabra Hesed, que quiere decir misericordia. Esta palabra compuesta la han traducido como casa de misericordia, a pesar de que hay diferentes nombres en los manuscritos, como Betsaida, Betesda también está allí, y es el más común. Se usa normalmente Betesda, ¿verdad?, como parte común. Así que como casa de misericordia. Así que si nosotros tomamos, por ejemplo, la definición, ¿verdad?, de estanque, que viene siendo como una piscina con mucha agua en forma de lago, pero también Betesda como casa de misericordia, entonces diríamos que en la casa de misericordia hay agua aparentemente, ¿verdad?, agua que se utiliza para sanar los enfermos. Así que guarden esa partecita allí. Hay dos cosas que necesito que ustedes guarden que Betesda o que estanque tiene forma de una piscina con mucha agua, ¿verdad? Y que Betesda se definía como casa de misericordia. Entonces eso indica que en Betesda era la casa de misericordia donde hay agua que aparentemente sana a los enfermos. Bien, con eso en mente, entonces me gustaría leer el verso 3. El verso 3, que es el siguiente que continúa. Bien, vamos a pantalla nuevamente. El verso 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Quédese conmigo en pantalla, que quiero señalar algo interesante aquí. Ustedes notan que lo único que menciona, ¿verdad?, como algo de... Recuerden que el tema nuestro se titula Parálisis en la ciudad. Cuando Jesús llegó venga conmigo aquí primero, antes de que se quede en la pantalla para explicarle algo. Cuando Jesús llega al lugar, no hay movimientos. Todo está paralizado. No hay forma de que la gente reconozca a Jesús. Nadie sabe quién fue que llegó. Jesús llegó y no hay movimiento por ninguna parte. Es impresionante, pero allí están, dice el texto, están los cojos, están los ciegos y están los paralíticos. Ahora, note esto. Si usted nota esta palabrita que está aquí, esperaban. Bien, es decir, el ciego o los ciegos que están aquí juntamente con los cojos es igual como el paralítico, porque ambos están en espera de ¿qué? De un movimiento que no existe. Es decir, que tanto los ciegos como los cojos están paralizados, están detenidos, están allí esperando. ¿Qué están esperando? Que las aguas se muevan, que existe el movimiento de las aguas. Pero el problema es que las aguas no se están moviendo. Así que de la misma forma como el paralítico está inestable, sin movimiento, aparentemente, que vamos ya mismo a hablar de esa palabra, de la misma forma están los ciegos y están los cojos. Están en espera. No hay movimiento en la ciudad. No hay nadie buscando al Señor. No hay movimiento en las aguas no se están moviendo. De hecho, para beneficio no, sino para salud de algunos teólogos, debo hacer mención de este detalle. El verso 3, la última parte del verso 3, que esperaban el movimiento del agua, y el verso 4, se cree que son inserciones tardías al texto bíblico, porque no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, pues creen que fue algo que vino ya después, ¿no? Que se incrustó allí en el texto o se insertó en el texto después de muchos años. Pero no nos preocupa mucho la declaración del verso 3, la parte B solamente, porque en el verso 7 corrobora lo que dice en el verso 3. Así que lo que dice en el verso 7 es la respuesta del paralítico a Jesús, la razón por la cual no puede ir al estanque, porque cuando se mueven las aguas, no hay nadie quien lo lleve allí. Bien, así que pues quedémonos con eso allí en mente. Así que recuerde que Jesús llegó a Betesda, bien, pero no hay movimiento en la ciudad. No es lo mismo que pasó en Galilea, en Judea, en Samaria, en Capernaum. No es lo mismo que pasó en el templo, en Juan 2, en Juan 3, en Juan 4. No está sucediendo lo mismo. Jesús llegó y la ciudad completa está paralizada. Los cojos, Jesús llega, pero los cojos no buscan a Jesús para que los sane.
Jesús llega, pero los ciegos no buscan a Jesús para que le devuelva la vista. Pero están ciegos que quieren ver, están cojos que quieren caminar y paralíticos que quieren los movimientos, ¿verdad?, de sus miembros, de su cuerpo. Pero nadie busca al maestro. Entonces el maestro es el que toma la iniciativa. Él llega al lugar y aún llegando al lugar no hay movimiento, no hay forma, no hay ningún deseo de acercarse. Maestro, sáname que estoy ciego. Usted sabe que en Lucas, en Marcos, en Mateo y en el mismo Juan, en otros capítulos, usted va a ver que los leprosos se le acercan a Jesús con temor y todo, y a veces hasta le tocan. La mujer con el flujo de sangre le tocó el manto. Leprosos venían a los pies y se postraban. En Marcos 2 le traían paralíticos, rompían techo y se lo traían a Jesús. La gente desesperada porque necesitaban del Señor, necesitaban a Jesús en sus vidas, necesitaban un milagro real en sus vidas y por lo tanto buscaban. Pero en Bethesda no sucede lo mismo, no pasa igual. Jesús llegó y el cojo sigue siendo cojo, el ciego sigue siendo ciego y el paralítico sigue siendo paralítico. Ahora, yo quiero presentarle algunos textos en el Nuevo Testamento que utilizan la palabra paralítico en este caso. Bien, la misma palabra en español que usa Juan. Por ejemplo, vayan a pantalla conmigo. Mire, en el caso de San Mateo, capítulo 4, verso 24, dice: y le trajeron paralíticos y los sanó. Hay movimiento, le traen paralítico a Jesús y lo sanó. En el capítulo 8, verso 6, un paralítico gravemente atormentado también se lo trajeron a Jesús y Jesús lo sanó. En el capítulo 9, verso 2, y trajeron un paralítico tendido sobre una cama, que Jesús también lo sanó. Es el mismo que menciona Marcos 2:3 y Lucas 5:18, que abrieron el techo y se lo trajeron a Jesús para que Jesús lo sanara. En Hechos también, en el capítulo 9, verso 33, pues era paralítico al que sanaron, ¿verdad?, los discípulos en la puerta. De modo que usted está viendo, ¿verdad?, esta palabra que nosotros le estamos leyendo en español y es la misma palabra. Usted lee Mateo, paralítico, 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 Lucas paralítico, Marcos paralítico y en Hechos aún paralítico. Es la misma palabra en español que en Juan está usando para definir al paralítico. Pero todas estas palabras que hemos mencionado del Nuevo Testamento utilizan la palabra paralúticos. Paralúticos se utiliza en todo el Nuevo Testamento cuando se traduce la palabra paralítico, menos en el texto que estamos estudiando, menos en Juan capítulo 5, verso 3. Entonces, es interesante saber que Juan, por ejemplo, aquí la palabra que él utiliza es seros. Y seros no se traduce como paralítico, sino como seco. Es decir, en vez de decir el paralítico de Bethesda, debiéramos decir el seco de Bethesda. Ahora yo quiero que usted vaya meditando conmigo y guarde, porque vamos entonces a analizar un poquito, ¿verdad?, la palabra serón, que es la que aparece en Juan 3, pero de la raíz seros, que se traduce como seco. Bien, no es la palabra que utiliza Marcos, ni Mateo, ni Lucas para mencionar los paralíticos a los cuales ellos hacen alusión. No es la misma palabra. Mateo, Marcos, Lucas utilizan paralúticos, pero Juan utiliza seros. Se desconecta completamente de los evangelios sinópticos y aún de Hechos, ¿verdad?, que menciona y que usa la palabra paralíticos, pero él utiliza seros. Juan exclusivo, utilizando seros. Y no se traduce como paralítico, sino como seco. Ahora, me llama la atención por qué Juan específicamente utiliza la palabra seros, que se traduce como seco, y no utiliza la palabra paralíticos, que se traduce y que la usan los demás evangelistas como parálisis, como paralítico. Entonces yo creo que vale la pena analizar un poquito esa palabra, estudiarla un poquito y ver la razón por qué. Bien, así que pues vamos entonces nuevamente a pantalla, pueblo, y vamos a mencionar algunos textos del Nuevo Testamento que se utilizan la palabra seco, seros, pero no para atribuírsela a paralíticos, a personas que tienen parálisis, sino para describir tierra seca, describir, por ejemplo, en este caso, mire, Mateo capítulo 12, verso 10 y Lucas capítulo 6, verso 6, hablan del hombre de la mano seca.
Seros, la mano seca. Se le secó una parte del cuerpo a ese hombre, seros. Y en este caso fue la mano. Jesús hizo el milagro y le devolvió, ¿verdad? Le restableció la mano seca a este hombre en el templo. Pero usted va a notar que también en Mateo 23:15 se traduce la palabra como tierra seca. Una tierra seca es una tierra que le hace falta agua. Me debe entender. Por eso se describe como tierra seca. De la misma forma, en Hebreos capítulo 11, verso 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, utilizando la palabra seros. Nunca se traduce esa palabra fuera de Juan, nunca se traduce la palabra seros como paralítico, como la utiliza Mateo, Lucas y también Marcos, sino que ellos utilizan la palabra paralíticos para definir una parálisis, ¿verdad?, en la persona, un problema de movimiento en sus miembros, en su cuerpo. Pero Juan utiliza seros porque quizás quiere enseñar algo completamente diferente. Ahora, me llama mucho la atención esta cita de Lucas, donde también se utiliza la palabra seros. Lucas capítulo 23, verso 31. Dice el texto: porque si en el árbol verde, un árbol verde tiene agua, por eso está verde. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, seros, ¿qué no se hará? Ahora, llama la atención de quién Jesús está hablando allí, a quién Jesús le está hablando. De hecho, dice en la misma narración de Lucas 23, habla de que en un momento preciso le dirán a los valles: caed sobre nosotros y escondednos. Parece un eco, ¿verdad?, de lo que Apocalipsis, el mismo Juan luego dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 en adelante, que dicen que los reyes de la tierra y los príncipes dirán: caed sobre nosotros las rocas y escondednos de aquel que viene en la gloria de su Padre. De modo que Jesús está haciendo una referencia. Él se considera el árbol verde. El árbol verde tiene agua. Pero dice que porque si en el árbol verde hacen estas cosas, es decir, lo están injuriando, lo están rechazando y van a crucificarlo. Él está sufriendo por traer bendición, por darte salvación. Él está sufriendo. Si Él está sufriendo, que es el árbol verde, por darte bendición, ¿qué va a pasar con los secos? Que en realidad, ¿verdad?, no guardan relación directamente con Dios. ¿Qué va a suceder con ellos? Entonces, pues es menester nosotros darle un poquito de calor a esta palabra, seros, en el texto de Juan, en el pensamiento de Juan. Juan, vamos a preguntarle a Juan, ¿por qué tú no usaste paralíticos y usaste seros? No traduce paralítico per se, sino seco. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres decirnos con eso? Porque, escuchen, déjenme refrescarle nuevamente lo que hemos analizado hasta aquí. En los capítulos anteriores había movimiento. La gente buscaba porque tenía necesidad. Buscaba al Señor y el Señor les sació la necesidad, les sació el problema. Y era movimiento en diferentes ciudades, menos en Jerusalén, especialmente en el área del estanque, donde Jesús llega, que hay un paralítico que está allí postrado, pero también hay ciegos y hay cojos, y ellos solamente están esperando que algo suceda, pero no hay movimiento. Nadie se acerca al Señor, nadie se acerca al Mesías. Bien, entonces con eso en mente y entendiendo que el mismo Jesús se atribuye que es un árbol verde, ¿verdad?, que tiene agua, que posee agua, como dice el Salmo 1, verso 3, dice que los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, los que se deleitan en la ley de Dios, son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Note que hay una relación con el agua y el estar verde. El agua que sacia la sed, un agua que nosotros necesitamos de forma directa. Entonces, con eso en mente, yo quisiera leer una introducción que Juan hace en su evangelio en el capítulo 1, para luego ir hilando, ¿verdad?, lo que hemos dicho hasta ahora. Juan en el capítulo 1, un texto que usted conoce, vamos a ponerlo en pantalla, yo sé que usted lo conoce, pero vamos a ponérselo en pantalla para que usted lo lea conmigo. Dice el texto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted nota que en este texto Juan está declarando a Jesucristo, en su introducción, está declarando a Jesucristo como el Dios creador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas que existen, dice él,
fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido posible. De modo que cuando Juan comienza su evangelio, comienza con la premisa declarando a Jesús como creador. Bien, lo declara como creador y lo confirma en el verso 14, déjeme ponérselo en pantalla para que usted lo lea también, en el verso 14 que dice, y ese verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Note la palabra carne y habitó entre nosotros. Está diciendo que es el mismo del cual él está haciendo referencia en Juan 1:1, que era Dios que creó, que lo está denominando como creador. Ese creador ahora se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí Juan lo declara como el creador. Así que tenemos a un Jesús en el libro de Juan, caminando en Galilea, en Judea, en Samaria, en Capernaum, como creador. Es aquel que puede crear de donde no hay, de donde no existe. Es el creador y está haciendo milagros a aquellos que vienen a Él, aquellos que lo buscan, aquellos que sienten la necesidad de que Jesús haga una obra en su vida, aquellos ciegos que quieren ver, aquellos cojos que quieren caminar, aquellos leprosos que quieren recibir el restablecimiento de su piel, o los paralíticos, con la excepción de Juan 5, el resto de los paralíticos que quieren mayormente movimiento en sus cuerpos. Pues allí está Jesús, allí está la declaración de Juan. Ahora, pueblo, me llama la atención, vamos a leer una declaración en Génesis. Bien, Génesis capítulo 1, porque si Juan está haciendo referencia a Jesús, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que todas las cosas fueron creadas por Él, vamos a ver alguito en Génesis, a Dios creando, a ese Jesús en Génesis trabajando. Vamos a ver un texto específico, el verso 9, Génesis capítulo 1, verso 9. Dice el texto, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahora, quédese allí en pantalla conmigo porque la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento que se escribió en hebreo, lo traduce al griego. Esa es la Septuaginta, ¿no? Entonces la Septuaginta, mire la traducción, no se preocupe que aunque esté en griego, lo único que yo quiero que usted se fije en una sola palabrita. Bien, así que mire el texto allí, es el texto de la Septuaginta. Las palabritas que están en rojo, aparece 2 veces en rojo, es será. Será aparece arriba, donde dice será, y abajo también al final del texto. Ese texto en griego es el texto de Génesis capítulo 1, verso 9. Ahora me llama la atención que la Septuaginta, cuando traduce la palabra seco de Génesis 1, 9, utiliza la palabra será. Juan utiliza la palabra serón, pero ambas palabras, tanto serón como será, vienen de la palabra seros. Es decir, la raíz de será y serón es seros, que estamos hablando en el mismo idioma, es decir, están usando la misma palabra. Ahora, en Génesis, en el capítulo 1, está Dios creando. Cuando Génesis comienza la creación, o cuando comienza Dios activo creando, dice Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios. Esa palabra bara es Dios creando de donde no hay. Es un Dios que puede crear cosas donde no existen. Es el Dios que puede traer, hacer, restaurar, crear sin presidir de nada de lo absoluto. Ese es el Dios al cual nosotros confiamos. Ese es el Dios que Juan está presentando, que se hizo carne. Un Juan que crea de la nada, de donde no hay. Me doy a entender. Y ahora note que cuando dice en Génesis 1:9 que descubrió, ¿verdad? Agarró las aguas y las separó y todas las juntó en un lugar y la llamó mar, y a lo que descubrió lo llamó seco, lo llamó seros, seco. Lo que indica que lo seco es por la falta de agua. No es que está mojado, ni es que está húmedo, es que está seco. No hay agua en lo absoluto, como pasó el pueblo de Israel por el mar en seco, que se utiliza la misma palabra también, seros. Es completamente seco, no es que el agua le daba por la rodilla, no, fue seco, completamente seco. Entonces, esta palabra
es la que utiliza Juan en el capítulo 5 para describir la condición del paralítico, o a quien nosotros conocemos como paralítico. Podríamos nosotros decir en vez de hacer, ¿verdad?, énfasis al paralítico de Betesda, podríamos decir el seco de Betesda. Ahora, no era un seco que se estaba secando, es que estaba seco. Y no hay otra definición para un seco está seco. ¿Me deben entender? No es como en el caso de Lucas, cuando habla del samaritano y el hombre que viene descendiendo de Jerusalén, que los ladrones lo dejaron medio muerto. No, el que estamos hablando, o del que estamos hablando, el que estamos haciendo referencia en Juan 5, no está medio, está completo. Porque para uno que está medio, tiene posibilidad de sanarse, de curarse. Para un herido se recupera. Uno que está cojo puede sanarse. Uno que está herido puede curarse. Uno que le duele la cabeza puede restaurarse. Uno que le duele el cuerpo puede, me debe entender. Pero el de Juan no. El de Juan está seco. Y no es una mano, no es un pie, no es la cabeza, es seco, completo. Entonces hay esperanza para los que están medio, pero no hay esperanza para los que están muertos, para los que están secos completamente. Entonces Jesús llega a esa ciudad, y cuando llega a esa ciudad encuentra la ciudad paralizada completamente. Y hay una relación con las aguas que se están moviendo, que están allí inerte, y que los necesitados están esperando que las aguas se muevan para entonces ellos llegar allí. La tradición no se registra nadie que se sanó tocando las aguas en un momento preciso. De modo que eran, ¿verdad?, tradiciones, como muchas tradiciones que hay hoy día en esa dirección. Pero ahora llega Jesús. Y llegó al momento preciso, o en el momento preciso al lugar específico. Llegó donde estaban todos los enfermos reunidos esperando, inerte, paralizado, esperando movimiento, para luego ellos actuar. Mire lo que dice la descripción del versículo 3 del libro de Juan, capítulo 5. Dice: y allí había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Oye, 38 años que estaba enfermo. Tenía el señorío aparentemente en el lugar, ¿no? Pero estaba seco. Usted quite la palabra de enfermo y póngale seco. Por eso le pusimos en paréntesis seco, porque eso es exactamente lo que está pasando con este hombre. 38 largos años seco. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo llegó este hombre a secarse? ¿Por qué se secó? Y algo que quisiera resaltar también es que usted va a notar en los capítulos anteriores que mencionamos, por ejemplo, en el caso de Nicodemos en Juan capítulo 3, se dio cuenta que tenía una necesidad, se dio cuenta que necesitaba del maestro, y Nicodemos hizo los preparativos para ir al encuentro del maestro. No importa qué hora, la hora no era el problema para él. Fue y se reunió con el maestro, y allí la Biblia declara una bendición para Nicodemo. Usted ve a la mujer samaritana pidiéndole a Jesús del agua de vida. La mujer reconoce que necesita, que está sedienta, y le está pidiendo a Jesús del agua de vida. La Biblia enseña que el que viene a mí yo no le echo fuera. El que pide recibe, el que toca se le abre. Es una iniciativa, ¿verdad?, de Dios para con nosotros. Pero aquí en Juan 5, usted no ve al paralítico, ni al cojo, ni al ciego, o a los ciegos, porque son varios, ni a los cojos, a los enfermos de Betesda. Usted no los ve a ellos buscando. Usted los ve a ellos detenidos, esperando. ¿Sabe lo bueno de nuestro Dios? Es que la descripción de la misión de Cristo en esta tierra, en Lucas capítulo 19, versículo 10, es que el Hijo del Hombre vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y por eso Jesús llega. Aunque tú no busques al Señor, aunque tú no tomes la iniciativa de buscar al Señor, el Señor no es que te va a buscar, ya te buscó. Ya emprendió la búsqueda para encontrarte. A ti que estás medio muerto, a ti que estás cojo, a ti que estás ciego o a ti que estás muerto completamente, el Maestro ya emprendió el camino en tu búsqueda. Y lo interesante de esto es que el que está en camino en tu búsqueda puede hacer o crear de donde no hay. Es por eso que Juan, a pesar de que está describiendo al paralítico seco, pero está haciendo énfasis. Aquel que vino al encuentro del paralítico tiene el poder de lo seco mojarlo por su gracia. Solamente Dios puede hacer eso. Así que Juan está describiendo a Jesús como un creador que puede, mira, aunque tú no sientas nada, aunque tú creas que estás muerto o muerta, aunque tú creas que ya no vale la pena seguir luchando, el Dios al cual nosotros servimos, Jesucristo, tiene el poder de hacer renacer eso en tu vida. No importa lo que sea, puede hacer de que tú digas que ya tu relación matrimonial se está muriendo, ya murió. O que la relación con tus hijos ya murió, o que la relación con tus padres ya murió, o que ya no hay esperanza de seguir hacia adelante, que ya todas se acabaron, que el médico te dijo que te quedan 19 días de vida, que la vida se te acabó. Pero Juan en su libro le está diciendo al cojo, al ciego y al seco que el que está allí en Betesda tiene el poder de revertir todo eso. Tiene el poder de devolverle la vista al ciego. Tiene el poder de restaurar al paralítico o de darle agua, ¿verdad?, a lo que está seco y reactivarle todos sus miembros, todo su cuerpo, para que emprenda el movimiento. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué Juan hace mención de 38 largos años allí? Tenía bastante tiempo postrado. Seco, no secándose, no, seco. Hay una historia en el Antiguo Testamento, una historia de hecho muy interesante. Quiero compartir dos textos con ustedes. Deuteronomio capítulo 1 verso 35. Esto es ya Moisés dando las instrucciones finales, ¿verdad?, al pueblo, a la nación. El pueblo salió de Egipto, ya están cerquita a la Canaán terrenal. Y Moisés comienza a hacer un recuento de la historia que atravesaron. Y dice el versículo 35: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Está haciendo énfasis de el pecado del pueblo, de la razón por la cual Dios dijo: el pueblo va a perecer en el desierto. Lo voy a devolver al desierto y allí van a perecer, allí van a morir, porque a pesar de que le estoy dando la oportunidad, a pesar de que estoy con ellos, a pesar de que lo he bendecido, la columna de nube, la columna de fuego, le he dado el alimento, le he protegido, le he salvaguardado la vida, la salud, las sandalias no se le gastan, la ropa no, a pesar de todas las bendiciones que le he dado al pueblo, el pueblo sigue en contra. El pueblo sigue haciendo lo contrario. El pueblo se rebela en contra de Dios, se va en pos de otros dioses, va en pecado. Y Dios le dijo: ustedes no entrarán. Le está diciendo, ¿verdad?, a esa generación que salió de Egipto. Y ahora me llama mucho la atención el verso 40 del mismo capítulo 1. Le dice: pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Cuando usted se lee los versos 37, 38, 39, usted va a notar que Dios está diciendo: Josué va a entrar, Caleb va a entrar, Moisés no. Moisés se portó mal también, golpeó la roca. En vez de decirle a la roca que diera agua, golpeó a la roca. Así que tampoco Moisés va a entrar, aunque Dios le tenía algo mucho mejor a Moisés que entrar a la Canaán terrenal. Pero por su pecado no entró a la Canaán terrenal. Y por el pecado, los que salieron de Egipto perecieron en el desierto. Solamente Josué, Caleb
que eran hombres decididos, hombres que se aferraron a Dios, hombres que buscaron a Dios, valoraron lo que Dios había hecho por ellos, habían decidido permanecer firme con Dios aunque se desplomaran los cielos. Así que ellos iban a entrar, y los hijos de los que salieron de Egipto. Pero mire lo que dice el capítulo 2, verso 14 del mismo libro de Deuteronomio. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es decir, el pecado del pueblo hizo que se devolvieran al desierto, al territorio seco, que se devolvieran allí. Y allí duraron 38 años y murieron. Todos los que salieron de Egipto, con la excepción de Caleb, Josué y los descendientes, los hijos, con la excepción de ellos, todos perecieron en el desierto, en Cades Barnea, 38 años. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y cuál fue la razón por la cual perecieron en el desierto? Bueno, la razón ya la leímos: por su pecado, ¿verdad? Por su mala conducta, rechazaron a Dios, no aceptaron al Señor. Ahora, si nosotros leemos en Juan capítulo 5, verso 14, cuando Jesús le dice al paralítico, de hecho, escuche este detalle interesante. Jesús se le acerca al paralítico, o al seco. Vamos a quitar paralítico, vamos a poner seco. Jesús se le acerca al seco y le dice: ¿tú quieres ser sano? Usted sabe que Jesús normalmente habla directo al corazón. Jesús no anda buscando formas de cómo decirle las cosas. No. Y a Jesús no le interesa lo que tú estás haciendo. Escúchame bien. Esto puede sonar medio raro, pero Jesús no se preocupa mucho por lo que tú haces, ¿ok? A Jesús le interesa lo que tú quieres. Lo que tú quieres que pase contigo, lo que tú quieres que pase con tu vida, ¿ok? Lo que quería el seco era recobrar su salud, era revivir, resucitar. Eso era lo que él quería. Pero el entorno le había programado algo diferente. El entorno le había programado que para él recibir lo que él quería necesitaba a alguien que lo llevara al lugar. Si no encontraba a ese alguien, esa mano que lo sacara de allí, que lo llevara al estanque, nunca iba a alcanzar lo que buscaba. Y ya tenía 38 años allí. ¿Cuántos días más le faltaban para morir? Estaba seco, dice el texto bíblico. Estaba seco. Y Jesús, el creador, que por su palabra creó los cielos y la tierra, por su palabra le está diciendo al paralítico: ¿tú quieres ser sano? Y el paralítico le responde: que no tengo a nadie, que eso no fue lo que te pregunté. Ya, hermanos queridos, pueblo, apartemos las excusas y que yo no tengo quien me... No. Jesús te está preguntando: ¿qué es lo que tú quieres que pase contigo hoy? Directo al corazón. Yo no te pregunté que si tú no tienes a alguien que te lleve. Tú estás allí seco, te está muriendo, te quedan pocos días para tu muerte y estás allí esperando que alguien haga. Yo te estoy preguntando, en lo que tú estás creyendo, en lo que tú estás depositando tu fe, en estas cosas tradicionales que se mueven, olvídate de eso. Te estoy preguntando, ¿tú quieres ser sano? Era exactamente lo que el paralítico necesitaba. Señor, sano, sí. Y Jesús expresó las palabras: levántate, toma tu lecho y andas. Y dice la palabra de Dios que el paralítico ejerció esa fe. Notas cómo son las cosas, que cuando está seco, está muerto, no hay forma. Pero la palabra de Jesús le trajo vida. La palabra de Jesús le trajo esperanza.
Y es por eso que su fe la pone en función. El hombre se levanta y toma su lecho, toma su cama y comienza a caminar. Y dice el texto que con alegría anduvo. Él recibió la salud porque en ese momento decidió ejercitar la fe y por la palabra de Dios se paró, mis amados. Se paró. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros postrados? Jesús es el creador que cuando el médico dice que ya no se puede, Él dice, no te preocupes que ahora me toca a mí. Que cuando la situación en esta tierra te dicen no hay más que hacer, Él te dice, no te preocupes que yo tengo la última palabra. El Señor es maravilloso. Él es el creador. No hay nada imposible para Dios. Por eso pudo restaurar la vida de ese seco. Pero usted se lee en el verso 14, de hecho se lo voy a poner allí en pantalla, capítulo 5, verso 14. Usted va a notar que dice el texto, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora yo te pregunto, ¿qué había secado al paralítico? ¿Qué hizo que el pueblo de Israel pereciera en 38 largos años en el desierto de Cades Barnea? ¿Qué está haciendo que nosotros nos estemos secando hoy? O si estamos secos ya. La Biblia nos enseña que el pecado te seca, el pecado te mata, el pecado te destruye. Pero Jesús vino para restaurar lo que el pecado ha estado destruyendo por siglos. En Él podemos encontrar la solución a nuestros problemas. En Él los ciegos pueden ver. En Él los cojos pueden andar. En Él los muertos resucitan. En Él los paralíticos y los secos reciben movimiento. ¿Será que el paralítico o el seco de Betesda es una pequeña ilustración de todo Jerusalén y del pueblo de Israel? No sé, sería un poco alegórico, pero sería la situación que se está proyectando en el paralítico, un hombre seco, sin movimiento, sin deseo de buscar al maestro. Será la condición del pueblo al que Jesús vino, porque el mismo Juan capítulo 1 verso 9 en adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino con el propósito de rescatarlo, como Dios te ha hablado a ti muchas veces y te ha buscado, porque Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere devolverte la vida, quiere devolverte la salud. Pero de alguna forma te estás alejando, te está yendo, te está secando. Y aunque Dios tiene el poder de hacer de la nada algo maravilloso, el tiempo se puede acabar. Y así como Nicodemo tuvo la necesidad y buscó a Jesús y recibió, la mujer samaritana también tuvo la necesidad, buscó a Jesús y recibió. Nosotros también podemos recibir si buscamos. De hecho, es interesante que el mismo Juan en el capítulo 7, 2 capítulos después, en el verso 37, dice, en una de esas fiestas que se estaban celebrando, Jesús se para en la puerta del templo. En la puerta del templo Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, mis amados, Cristo es el agua que necesita la sequedad que nosotros tenemos. Si Jesucristo no llega a remojar, a mojar, a enchumbar, como decimos en un buen dominicano, a empapar de agua nuestro cuerpo, mis amados, entonces nos secaremos. Tú y yo necesitamos el agua de vida, porque de alguna forma nos estamos secando. En las relaciones matrimoniales, en el afecto filial, aún en nuestra vida espiritual, el enemigo nos ha engañado y estamos muriendo. Mis amados, en esta mañana, nuestra intención fue y es de que usted y yo entendamos que no hay nada imposible para Dios, que el pecado vino para destruirnos, para secarnos, matarnos, pero que Cristo ha venido para restaurarnos. Y no hay nada imposible para Dios. Como no hay nada imposible para Dios,
Hoy dile al Señor: Señor, yo estoy ciego, pero ya tengo la esperanza de que en ti puedo ver. Señor, yo estoy cojo, es decir, cojo un pie aquí, el otro allá. Usted anda cojeando, usted anda con un pie del otro lado y otro. Pero usted dígale al Señor: Señor, yo estoy cojo, pero hoy, por tu gracia, tengo la esperanza de que puedo restablecer, ¿verdad?, mis movimientos, mis pies. Señor, estoy paralítico. Señor, estoy ciego. Señor, estoy mudo. Señor, no importa la situación ni la condición. El Dios al cual nosotros servimos no tiene barreras, mis amados. Así que si nosotros vamos a cambiarle el título, en vez de decir parálisis en la ciudad, póngale sequedad en mí. Una sequedad que necesita el agua de vida para seguir viviendo. Sin esa agua es imposible que nosotros vivamos. Así que, mis amados, nuestra intención es que nosotros nos aferremos a esa agua de vida. Que solamente en Cristo Jesús podemos tener la esperanza de que las cosas que nosotros pasamos en esta tierra y sufrimos puedan llegar a ser realidades, que nosotros podamos experimentarlas. Jesús es el Jesús de los matrimonios, de la familia, de los que están metidos en el mundo de las drogas, de los que están en los vicios. Jesús puede restablecer todo eso. En Él nosotros tenemos esa esperanza maravillosa, mis amados. No nos dejemos engañar del pecado, que la intención es de destruirnos y de matar las esperanzas que Dios ha colocado en nosotros. Amén, pueblo. Amén. Yo quiero tener una palabra de oración contigo, pidiéndole al Señor que como agua viva venga a mí, que como agua viva restaure mi sequedad, le eche agüita a mi tierra o a la mano seca que tengo, a los ojos secos, a la boca seca, o a los pies secos, o al cuerpo seco, o a la cabeza seca, no importa lo que sea. Pero Dios en Jesucristo puede obrar grandes maravillas en nosotros. Así que en esta hora vamos a decirle eso al Señor. Oramos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, oh Padre querido, sabemos que el pecado por alguna razón ha arruinado, Señor, la vida de la raza humana. Y has permitido también a través del pecado que nosotros vayamos deteriorándonos, secándonos, muriéndonos, Señor. Pero gracias a ti que nos has traído vida y vida en abundancia. A pesar de que el enemigo vino para matar, robar y destruir, tú, Señor, has venido para revertir todo eso. Y hoy nosotros podemos encontrar esperanza en ti. Hoy el ciego en ti puede ver, el cojo puede andar, el paralítico puede recobrar sus movimientos y el seco puede recibir agua. Oh Padre querido, no importa cuál sea la situación que tu pueblo esté pasando, no importa la situación que cualquiera persona que esté conectada a través de las diferentes plataformas esté pasando. Padre, permite que en este día puedan entender que en ti hay solución, que en ti hay esperanza, que la esperanza no está en las drogas, que la esperanza no está en el alcohol, que la esperanza no está en una soga, Señor, para tirársela al cuello o en una bala para ponérsela en la cabeza, que la esperanza, Señor, no está en nada de eso, porque todas esas son las herramientas del enemigo para acabar completamente con nosotros, para secarnos, para que perdamos la oportunidad y la esperanza de tener, Señor, vida en abundancia en ti. Oh Padre querido, pero en esta hora hemos reconocido que tú eres nuestro creador, que a pesar de que estamos muertos, tú puedes darnos vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Tómanos en tus brazos de amor y restaura lo que esté quebrado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueblo, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos para que esta tarde esté con nosotros nuevamente en la despedida de sábado, con el invitado especial, el pastor Yaniel Bonilla, que fue nuestro pastor de jóvenes en el pasado. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.